Una de las cosas más peligrosas que pueden ocurrirle a una persona no sucede en una calle oscura ni en un momento de crisis. Sucede en silencio casi todas las noches, cuando prometes dormir temprano y terminas mirando una pantalla durante horas mientras tu mente se apaga lentamente. Y lo peor es que ya empezó a parecerte normal. Hay personas que ya no pueden estar solas con sus propios pensamientos ni 5 minutos sin desbloquear el teléfono. Revisan mensajes sin necesidad, abren aplicaciones sin intención y sienten ansiedad apenas aparece el silencio, no porque sean débiles, sino porque poco a poco entrenaron su mente para escapar constantemente de sí mismas. Pero una noche, después de mirar la pantalla durante horas sin recordar realmente qué había visto, un hombre entendió algo que le golpeó el pecho como una verdad imposible de ignorar. El teléfono no solo estaba consumiendo su tiempo, estaba consumiendo su capacidad de vivir con atención, con presencia y con control sobre su propia vida. El problema nunca empieza cuando alguien pierde 4 horas mirando videos sin sentido. El problema empieza mucho antes, cuando la mente deja de tolerar el aburrimiento, el silencio y la incomodidad. Porque una persona que no soporta quedarse quieta termina buscando distracción incluso cuando sabe que le está destruyendo la concentración. Ese hombre no era irresponsable. Trabajaba, cumplía obligaciones y parecía funcional frente a los demás. Pero cada noche ocurría algo que nadie veía. Se acostaba diciendo que descansaría unos minutos mirando el teléfono y sin darse cuenta terminaba atrapado en una corriente interminable de imágenes, noticias y contenido que desaparecía de su memoria apenas deslizaba el dedo. Lo más extraño era que mientras más consumía, más vacío se sentía. Su mente estaba llena de estímulos, pero emocionalmente comenzaba a sentirse agotado. Ya no podía leer con calma, pensar profundamente ni concentrarse demasiado tiempo en una sola cosa. Todo tenía que ser rápido, inmediato y constante para mantener su atención despierta. Y eso es exactamente lo que vuelve tan peligroso este problema. El teléfono no roba tu vida de golpe, la fragmenta lentamente. Divide tu atención en cientos de pequeños pedazos hasta que incluso descansar se vuelve imposible. Porque tu mente deja de vivir en el presente y empieza a necesitar ruido permanente para sentirse activa. Hay personas que creen que el problema es solamente perder tiempo, pero el verdadero daño ocurre cuando empiezas a perder presencia. Estás sentado con tu familia y revisas el teléfono, estás trabajando y piensas en notificaciones, estás caminando por la calle y tu mente sigue atrapada dentro de una pantalla que nunca termina de soltarte. Lo peor es que muchos descubren esta dependencia demasiado tarde. Un día intentan concentrarse durante 10 minutos y no pueden. Intentan dormir y sienten ansiedad. Intentan tener una conversación profunda y su mente pide distracción constantemente. Ahí entienden algo incómodo. No estaban usando el teléfono. El teléfono estaba entrenando su cerebro, y aquella noche, mientras la luz azul iluminaba su rostro en la oscuridad de la habitación, ese hombre sintió una pregunta imposible de evitar. Si una máquina podía controlar su atención cada noche, entonces quizá llevaba años entregando partes de su vida sin siquiera darse cuenta. Aquella noche parecía igual a todas las demás. Había llegado cansado del trabajo, dejó las llaves sobre la mesa y prometió que dormiría temprano porque al día siguiente necesitaba levantarse con energía. Incluso apagó las luces antes de acostarse, pero apenas tomó el teléfono para revisar solo unos minutos. Algo volvió a ocurrir, los minutos empezaron a desaparecer sin que pudiera sentirlos. Un video llevó a otro. Después aparecieron noticias, mensajes, recomendaciones y conversaciones vacías que ni siquiera le importaban realmente. Su cuerpo estaba acostado en la cama, pero su mente seguía corriendo como si no pudiera detenerse nunca. A veces levantaba la vista y miraba la oscuridad de la habitación en silencio. Sentía cansancio en los ojos, tensión en el cuello y una sensación extraña de vacío que no sabía explicar, pero aún así seguía deslizando el dedo, como si una parte de él entendiera que debía parar, mientras otra necesitara seguir consumiendo algo para no quedarse sola consigo misma. Entonces ocurrió un momento pequeño, casi insignificante, que terminó golpeándolo más fuerte que cualquier discurso motivacional. Miró la hora. Eran más de las 2 de la mañana, y cuando intentó recordar qué había visto durante las últimas horas, descubrió que no podía recordar casi nada. Ahí sintió miedo, no un miedo exagerado ni dramático, un miedo silencioso y frío. Porque entendió que acababa de entregar otra noche completa de su vida a algo que ni siquiera le había dejado un recuerdo real, una idea útil o una sensación verdadera de descanso. Se quedó mirando el techo en completo silencio mientras el teléfono todavía brillaba sobre la cama. Y por primera vez en mucho tiempo, dejó de culpar al trabajo, al cansancio o a la falta de tiempo. Entendió que el problema no era solamente estar distraído,
El problema era haberse acostumbrado a vivir desconectado de sí mismo. Recordó cuántas veces había querido aprender algo nuevo, empezar proyectos, leer más, entrenar o simplemente pensar con claridad. Pero cada noche terminaba igual. Horas consumidas por una máquina diseñada para capturar atención sin descanso. Y lentamente comenzó a entender cuánto poder había entregado sin notarlo. La parte más dura no fue descubrir que había perdido tiempo, fue descubrir en qué se estaba convirtiendo. Su paciencia era menor, su enfoque era más débil, su mente estaba agotada incluso cuando no hacía nada importante. Y por primera vez sintió que tal vez el verdadero cansancio de su vida no venía del exceso de trabajo, sino del exceso de distracción. Esa noche no destruyó el teléfono ni hizo promesas extremas. Solo tomó una decisión diferente. Decidió dejar de actuar como si aquello fuera un problema pequeño. Porque cuando una persona pierde el control de su atención, poco a poco también empieza a perder el control de la dirección de su vida. Muchas personas intentan resolver este problema eliminando aplicaciones durante unos días o prometiendo que tendrán más fuerza de voluntad. Pero el problema casi nunca es solamente tecnológico. El verdadero problema es que la mente moderna fue entrenada para buscar estimulación constante y evitar cualquier instante de vacío emocional. Por eso recuperar atención no empieza con disciplina extrema, empieza entendiendo algo incómodo. Cada vez que tomas el teléfono automáticamente para escapar del silencio, estás reforzando una asociación mental peligrosa. Tu cerebro aprende que cualquier incomodidad debe anestesiarse inmediatamente con distracción. La primera herramienta para romper ese ciclo es volver a tolerar momentos pequeños de silencio. No necesitas empezar con cambios gigantescos. Solo necesitas dejar de llenar cada segundo vacío con estímulos. Porque una mente que nunca descansa de información termina perdiendo claridad incluso para tomar decisiones simples. Ese hombre comenzó con algo aparentemente insignificante. Cada noche dejaba el teléfono lejos de la cama durante unos minutos antes de dormir. Los primeros días fueron incómodos, sentía ansiedad, impulsos constantes y una necesidad absurda de revisar algo aunque no hubiera nada importante esperando. Y ahí descubrió algo clave: la ansiedad no aparecía porque necesitara información. Aparecía porque su mente había olvidado cómo quedarse quieta. Durante años había entrenado su atención para saltar de un estímulo a otro sin descanso. El silencio ya no se sentía natural, se sentía amenazante. La segunda herramienta fue recuperar actividades que exigieran presencia real. Leer unas páginas sin interrupciones, caminar sin mirar la pantalla, comer sin videos de fondo. Parecen acciones pequeñas, pero obligan a la mente a reconstruir algo que había empezado a perder. La capacidad de permanecer en un solo momento. Al principio todo se sentía lento. Su cerebro pedía velocidad constantemente. Quería revisar notificaciones, cambiar de actividad y buscar algo nuevo cada pocos minutos. Pero justamente ahí estaba el entrenamiento verdadero. No en resistir heroicamente, sino en volver a desarrollar paciencia mental, porque la concentración no se recupera de golpe, se reconstruye igual que un músculo debilitado, poco a poco, día tras día. Y muchas personas abandonan demasiado rápido porque esperan sentirse motivadas inmediatamente, cuando en realidad el cerebro necesita tiempo para desacostumbrarse al exceso de estímulos rápidos. La tercera herramienta fue quizá la más importante. Empezó a preguntarse antes de desbloquear el teléfono: ¿qué vine a hacer aquí? Esa pregunta sencilla interrumpía el piloto automático. Lo obligaba a usar la tecnología con intención, no como una reacción inconsciente al aburrimiento o a la ansiedad. Y cuanto más repetía esa pregunta, más empezaba a notar algo inquietante. Muchas veces ni siquiera tenía un motivo real para usar el teléfono. Solo estaba intentando escapar de un pensamiento incómodo, de cansancio emocional o de la sensación de vacío que había estado ignorando durante años. Ahí entendió una verdad que cambió completamente su manera de mirar este problema. El teléfono no era el enemigo principal. El verdadero peligro era vivir permanentemente distraído para no enfrentar la propia vida, porque una persona puede pasar años entretenida sin darse cuenta de que internamente se siente perdida. Y cuando comprendes eso, empiezas a usar la atención de otra manera. Dejas de verla como algo automático y empiezas a verla como uno de los recursos más valiosos que tienes. Porque aquello a lo que entregas tu atención todos los días termina moldeando lentamente tu identidad, tus emociones y tus decisiones. Ese hombre no se convirtió en alguien perfecto de un día para otro. Todavía tenía recaídas, noches difíciles y momentos de distracción. Pero ahora había recuperado algo fundamental. Ya no vivía completamente dormido frente a una pantalla. Había comenzado a despertar otra vez hacia su propia vida. Lo primero que cambió no fue su productividad,
Fue el silencio dentro de su cabeza. Después de semanas reduciendo estímulos innecesarios, comenzó a notar algo que había olvidado completamente. Su mente ya no necesitaba ruido constante para sentirse ocupada. Poco a poco empezó a recuperar una sensación extraña de calma y presencia. Las noches dejaron de sentirse como un agujero negro donde el tiempo desaparecía sin control. Ahora podía acostarse y realmente descansar. A veces leía unas páginas, otras veces simplemente pensaba en su vida en silencio. Y aunque al principio aquello parecía aburrido, terminó convirtiéndose en una forma de volver a encontrarse consigo mismo. También empezó a notar pequeños cambios durante el día. Conversaciones más presentes, menos ansiedad al trabajar, más capacidad para terminar tareas sin distraerse cada pocos minutos. No porque se hubiera convertido en una máquina de disciplina perfecta, sino porque su atención ya no estaba completamente fragmentada. Y cuando recuperas atención, recuperas algo mucho más profundo. Recuperas energía mental, porque vivir distraído constantemente agota el cerebro incluso cuando no estás haciendo algo importante. La mente nunca descansa de verdad cuando está saltando de estímulo en estímulo durante todo el día. Ese hombre entendió entonces algo que millones de personas todavía no ven con claridad. La calidad de tu vida depende enormemente de la calidad de tu atención. Porque aquello que domina tu mente termina dominando tus decisiones, tus hábitos y finalmente la dirección completa de tus años. Ya no necesitaba revisar el teléfono cada pocos minutos para evitar el silencio. Y esa pequeña victoria empezó a extenderse a otras áreas de su vida. Comenzó a cumplir promesas pequeñas, recuperar confianza en sí mismo y sentir nuevamente que tenía cierto control sobre la manera en que vivía cada día. La transformación real no ocurrió cuando dejó de usar tanto el teléfono. Ocurrió cuando dejó de escapar constantemente de sí mismo, porque muchas personas creen que buscan entretenimiento, cuando en realidad están intentando no escuchar pensamientos, emociones o verdades que llevan demasiado tiempo evitando. Y quizá eso es lo más importante que puedes entender hoy. Recuperar tu atención no se trata solamente de usar menos una pantalla. Se trata de recuperar la capacidad de vivir despierto, presente y consciente antes de que los años empiecen a desaparecer en distracciones que nunca podrán devolverte el tiempo perdido. La mayoría de las personas no pierde su vida de golpe. La pierde en pequeños fragmentos diarios que parecen inofensivos. Minutos que se convierten en horas. Horas que se convierten en hábitos. Y hábitos que lentamente terminan construyendo una mente cansada, dispersa y desconectada de lo que realmente importa. Por eso esta historia nunca trató solamente de un teléfono. Trató de atención. Porque aquello que controla tu atención termina controlando tu vida. Y si cada noche entregas tu mente a distracciones infinitas, llegará un momento en que tendrás menos claridad, menos presencia y menos control sobre quién te estás convirtiendo. Pero también existe una buena noticia. Tu atención puede recuperarse. Tu capacidad de enfocarte puede reconstruirse. Y aunque el mundo entero compita constantemente por capturar tu mente, todavía puedes tomar la decisión de volver a vivir con intención en lugar de reaccionar automáticamente a cada estímulo. Tal vez esta noche no necesites una transformación extrema. Tal vez solo necesites un momento de honestidad contigo mismo. Dejar el teléfono lejos unos minutos, escuchar el silencio sin escapar inmediatamente, y preguntarte cuánto de tu vida mereces recuperar antes de seguir regalando noches enteras a distracciones que nunca recordarás realmente. Si este video te hizo pensar diferente sobre la manera en que estás usando tu atención, suscríbete a este canal, porque algunas de las batallas más importantes de tu vida no ocurren afuera. Ocurren en silencio, dentro de tu mente, cuando decides quién tiene el control de tu tiempo, de tu enfoque y de tu futuro.